Cuando Jesús llegó a Jerusalén, encontró dos tipos de personas: los fariseos religiosos y los pecadores, pero arrepentidos. ¿Qué clase de personas somos nosotros? ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del libro de Mateo. Hoy vamos por el capítulo 21. Y en este capítulo vemos que el Señor Jesús, cuando iba llegando a Jerusalén por última vez, antes de su crucifixión, se encontró con dos tipos de personas. Esto lo vemos ahí en el 21-28. Tenga Mateo 21 frente a usted, si es posible que ya lo haya leído antes de esta reflexión, pero si no, aquí lo vamos a desarrollar. 21-28 de Mateo dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Este es el primer tipo de personas, las personas que son pecadores, pero están arrepentidos y quieren la salvación que Cristo les da. Pero mira el segundo tipo de persona. Versículo 30 dice: acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Todas estas palabras duras se las dijo a los fariseos religiosos, a los hipócritas que aparentaban ser personas santas, pero en realidad no daban fruto. Así que Jesús se encontró a dos tipos de personas: fariseo religioso y el pecador arrepentido. Mire cómo recibieron los pecadores arrepentidos al Señor. Ahí lo vemos al principio del capítulo 21. Dice el versículo 8 que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Quiere decir: Señor, te rogamos que nos salves. Eso quiere decir: Hosana, te rogamos que nos salves. Estos eran el otro tipo de personas, los pecadores arrepentidos. ¿Y usted cómo ha recibido la predicación de las buenas noticias de Cristo? Ofreciendo la salvación que solo Cristo da. ¿Cómo la vas a recibir? Diciéndole: Hosana, Señor, te rogamos que nos salves. Te ruego que me perdones. ¿Como un pecador arrepentido o como un religioso que solo está interesado en las apariencias? Mira, el problema es que Jesús se encontraba con este otro grupo. Estaban en el templo, pero en realidad no estaban ahí para adorar. Estaban ahí para hacer negocio. Mire, por favor, cómo trató con este grupo el Señor Jesús. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mire, el Señor le volcó las mesas y empezó a decir estas palabras. Versículo 13. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Trataba duro con los religiosos hipócritas, con los fariseos que solo tenían apariencia pero no tenían fruto. Le volcó las mesas, pero mire cómo trataba con el pecador arrepentido. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Por supuesto, los religiosos, los fariseos, no les gustaba eso. Por eso el Señor les dedicaba estas parábolas tan duras. Ahí en el resto del capítulo usted puede ver, les dio esa parábola de los 2 hijos. El que decía: sí voy, y no iba. También dijo que ellos eran como esa higuera estéril que tenía las grandes hojas, pero en realidad no tenía fruto. Y mire, el Señor maldijo esa higuera y dijo: nunca más producirás fruto. Como diciendo, estos religiosos, estos fariseos, son como esa higuera estéril que no dan fruto. El capítulo 21 termina con una parábola durísima de los labradores malvados. Ahí la puede leer usted en casa, es Mateo 21 del 33 en adelante. Pero obviamente se refiere a que el Señor le había dado estos privilegios al pueblo de Israel, y los fariseos, los líderes religiosos, como estos labradores malvados, se habían apropiado de la viña, mataban a los profetas y finalmente iban a matar al Hijo de Dios. Esta parábola es durísima, es una confrontación directa a esa terrible hipocresía religiosa. Termino esta reflexión con una pregunta. Cuando Cristo viene a nuestra vida, ¿con quién se va a encontrar? ¿Con un religioso, con un fariseo, con alguien interesado solo en las apariencias, pero que no da fruto? ¿O se va a encontrar con un pecador arrepentido? Mire, el pecador arrepentido recibía el favor, recibía el perdón y recibía los milagros que Cristo Jesús hace en la vida de las personas. Pidámosle al Señor pobreza de espíritu, pidámosle la misma humildad de Cristo
que entró en ese pollino. Pidámosle poder admitir, soy un pecador. Digámosle, hosana, bendito el que viene. En nombre del Señor, por favor, te rogamos que nos salves. No nos creamos buenos en nuestras propias obras, en nuestra propia fuerza. No vivamos queriendo aparentar, sino reconozcamos cuánto necesitamos la gracia de Cristo y recibamos su amor y su poder en nuestra vida, porque Él vino a salvar lo que se había perdido.